querido amigo, te deseo que estés pasando un feliz sábado. Me da mucho gusto saludarte y pues me da mucho gusto acompañarlos en esta lección de escuela sabática. Y pues vamos a estudiar juntos una historia de las que a mí de chico, de más joven, me parecía de las más impresionantes. También debo aceptar que es una historia de la que hay muchas lecciones que aprender y también he de confesarte que es una de las historias que me costó entender, que hubieron cosas que al principio me parecieron pues difícil de asimilar, ¿no? Difícil de entender. La lección de escuela sabática de este sábado se titula Despierta y el versículo de memoria se encuentra en Juan 11:35. Te invito a que vos traigas tu Biblia. Abre tu Biblia en el capítulo 11 del libro de Juan y el versículo 35 dice: Jesús lloró. Está fácil, ¿no? Yo recuerdo en los ejercicios bíblicos cuando de pronto te dicen que digas un versículo de memoria, aparte de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es de los favoritos para decir, ¿no? Porque está bien cortito. Juan 11:35, Jesús lloró. Pero vamos a ver un poquito más adelante por qué lloró Jesús y qué es lo que Jesús estaba viendo o estaba sintiendo en ese momento. Apenas tenemos una idea de lo que ocurrió ahí, pero la Biblia y el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, nos muestran un poco de lo que ocurrió en esta escena. Pero ¿qué te parece si para empezar oramos? Señor y Dios, en tus manos pongo el estudio de esta lección. Pido una porción especial de tu Espíritu Santo para mis amigos que están escuchando. También, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca sean de acuerdo a tu voluntad. En tus manos ponemos el repaso de la lección y la búsqueda constante de la verdad en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia, te invito, Juan, capítulo 11, perdón. Y prácticamente vamos a hacer un recorrido juntos de este capítulo. Tal vez has escuchado la historia, tal vez ya te la sabes, pero te invito a que me acompañes. Vamos a empezar leyendo Juan 11, 1 al 3. Dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Así que tenemos a los protagonistas de la historia. Lázaro era un fiel creyente, de los primeros, dice el espíritu de profecía, que creyó en Jesús. Lázaro amaba a Jesús y en respuesta Jesús también amaba a esta familia. Y Lázaro era parte de esta familia. Él era el hombre de la casa. Él seguramente se hacía responsable de todo, de sus hermanas. Y entonces tenemos también a Marta, que era la hermana mayor, y a María. De Marta sabemos en la Biblia que era una persona que es muy hacendosa, que se preocupaba por la casa, se preocupaba por tener todo en orden. Me imagino a Marta, una mujer hábil en la cocina, muchas otras cosas más, sin duda alguna. María, su hermana menor, también seguramente la apoyaba, pero María estaba muy centrada en las enseñanzas de Jesús, disfrutaba escuchar las enseñanzas de Jesús. Así que esta era una casa que vamos a decir era familia de Jesús, eran amigos de Jesús. Recordemos que Jesús no tenía casas, Jesús no tenía un lugar, él dijo que no tenía donde recostar su cabeza. Así que dependía de la bondad y de la buena voluntad de los amigos, de los cercanos, para quedarse. Y esta era una de sus casas favoritas, este era uno de los lugares donde le gustaba pasar tiempo. Menciona el espíritu de profecía, perdón, el deseado de todas las gentes. Jesús encontraba descanso y que él podía sentirse en paz y tranquilidad en la casa de sus amigos en Betania. Sin embargo, leemos en el texto que Lázaro enfermó. Y déjame leer nuevamente el versículo 3, dice: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas que está enfermo. Yo no sé si ha llegado la enfermedad a tu casa, si tú te has enfermado o ahora en medio de esta situación, de esta pandemia, algún familiar muy cercano a ti se ha enfermado, pero cuando nosotros sentimos la necesidad de salud, buscamos la ayuda en Dios, y Marta y María hicieron lo correcto.
enviaron mensajeros a Jesús y dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Ahora yo te pregunto, hay muchas lecciones que sacar de esta historia. Yo te pregunto, ¿el Señor amaba a Lázaro? ¿Eso evitó que Lázaro se enfermara? Claro que no. Lo que pasa es que como cristianos, el hecho de ser cristianos no nos libra de enfermedades, no nos libra de problemas, no nos libra de angustias. Sí, de muchos problemas que sin duda, por andar buscando diversión, por andar buscando aventuras, podríamos meternos. Pero la vida tiene problemas que como cristianos no podemos evitar. Y la enfermedad es una de ellas. El pesar y la tristeza también se presentan en la vida del cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es a quién pedimos ayuda. La diferencia es que cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, tenemos a Jesús como nuestro aliado, a Jesús como nuestro amigo, a Jesús que nos ama. Y vamos a avanzar un poco en la historia, porque lo que sigue a continuación es un poco contradictorio. Y déjame decirte que esta es la parte que a mí de más chico me costaba entender. Porque mira lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, está hablando de Jesús, cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estoy seguro que Marta y María pensaron que Jesús respondería inmediatamente. Y eso es algo que tú y yo hubiéramos hecho. Imagínate que te dicen: oye, ¿sabes qué? La persona que tú amas está enfermo. Y tú tienes el poder para sanarlo, y tú tienes el poder para llevarle el medicamento, o tú tienes el poder para hacer algo por él, pero no lo haces. Yo estoy seguro que Marta y María mandaron ese mensaje, ese mensajero, con mucha esperanza, con mucha seguridad, como cuando confías en la persona que va a resolver los problemas. Y entonces, de pronto Jesús no llegó. Yo me imagino que ellas se aferraron a la esperanza, a las oraciones, pero lamentablemente Lázaro murió. La pregunta es: ¿por qué Jesús demoró? ¿Por qué Jesús no fue en ese momento? Y eso es una de las cosas una de las preguntas que durante mucho tiempo, durante toda la vida, todas las edades me refiero, de la historia de este mundo, cristianos y no cristianos se han hecho. Porque muchas veces aparentemente no recibimos la respuesta que esperamos. Muchas veces parece que Dios tarda, o que las respuestas llegan tarde, o que las oraciones no son escuchadas. Vamos a continuar, esto lo vamos a responder un poquito más adelante. Vamos a continuar en el versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Así que pasaron 2 días, Jesús no llegó, y después le dijo a sus discípulos: bueno, vamos, ¿no? Vamos a ver a Lázaro, porque Lázaro duerme. Versículo 11, permíteme regresar al versículo 11. Dicho esto, les dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Los discípulos no entendieron. Lázaro ya había muerto. Los discípulos no entendieron, pero Jesús se estaba refiriendo a la muerte. Y esto es una segunda verdad que como cristianos entendemos. Como cristianos, para nosotros, la muerte no es el final. La muerte solo es un sueño. Y ahorita lo vamos a platicar. Dice, le estábamos leyendo el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, es decir, que Lázaro ya lo habían enterrado. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Así que Jesús llegó a Betania. Todavía estaban, vamos a decir, las personas llorando, las personas consolando a la familia. Todavía había tristeza, todavía había personas allí tratando de acompañar a la familia. Jesús llega, se queda un poco afuera, y entonces cuando Marta se entera que Jesús llega, sale y le dice a Jesús, vamos a leerlo, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos comentan que este es un reclamo que Marta hizo a Jesús. Fue como reclamarle de que Jesús no había ido, ¿no? La verdad es que la Biblia puede ser interpretada de muchas maneras y depende de la situación de que cada uno está viviendo, la podemos entender. El Espíritu de Profecía habla, el deseado de todas las gentes habla de que Marta y María no dudaron de Jesús. Sí estaban muy tristes, pero no dudaron de Jesús. De hecho, en esta declaración vemos la seguridad de que ellos confiaban de que la presencia de Jesús, la presencia de Dios, resuelve todas las cosas. Porque ella dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía la seguridad que Jesús tenía ese poder. De hecho, si vemos el versículo anterior, el versículo 22, le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta estaba segura que si Jesús hubiera llegado antes de que Lázaro hubiera muerto, él lo hubiera sanado. Estaba completamente convencida. Y en el versículo 22 vemos que también estaba completamente convencida de que aunque Lázaro estaba muerto, él tenía el poder para solucionar las cosas. Tal vez ella no estaba pensando en lo que Jesús estaba por hacer, pero tal vez estaba pensando en consuelo, en paz, en tranquilidad, en esperanza, en vida, cuando Jesús volviera. Y Jesús le dijo en el versículo 23, tu hermano resucitará. En el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. Marta contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Mira, yo la verdad he de decirte que uno de los momentos más tristes que el ser humano puede enfrentar es la muerte. Como cristianos sabemos que la muerte no es el final, que Jesús compara la muerte como un sueño, lo acabamos de ver, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. En segunda de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el apóstol Pablo dice que cuando Jesús vuelva, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tenemos la esperanza de que así va a ser. Sin embargo, nuestro anhelo debe ser que Jesús vuelva, porque mientras esto no sucede aún, personas queridas y amadas siguen yendo al descanso y el corazón humano sigue sintiendo tristeza. De hecho, aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a la familia Barrón García por la pérdida de nuestra querida hermana. Les invito a que oremos por la familia, porque son momentos complicados. Pero aquí vemos la declaración que dice Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Así que tenemos la esperanza de que Jesús volverá y que volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que aún en el momento más difícil, en el momento de mayor tristeza, Marta no ha perdido la fe en Jesús. Marta sigue creyendo en Jesús. Después de esto, Marta manda a llamar a su hermana María y básicamente el diálogo es el mismo. Dice el versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Qué seguridad, ¿no? Qué confianza. Sí hay un lamento, pero también hay una seguridad de que Jesús hubiera resuelto todas las cosas. Aparentemente llegó tarde,
Pero luego lo que sigue es algo impresionante y lo que sigue prácticamente nos centra en el versículo de memoria de esta lección. Porque dice el versículo 33: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y él preguntó: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y lo llevaron prácticamente frente a la tumba de Lázaro. Pero, y el texto que sigue es el 35, el versículo de memoria de esta lección. Dice: Jesús lloró. Y ahora déjame decir por qué lloró Jesús. La primera respuesta se encuentra en el versículo 33. Dice que Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos y a los judíos que lo acompañaban, su espíritu se estremeció y se conmovió. Jesús era humano. Jesús fue conmovido por el dolor humano. Se identificó con nuestro pesar, con nuestro dolor. Jesús tiene empatía por lo que tú pasas, por lo que a ti te preocupa, por lo que a ti te causa tristeza, por lo que a ti te causa pesar. Jesús comparte ese sentimiento. Pero dice el deseado de todas las gentes que Jesús no lloró únicamente por eso. También lloró porque él vio su mirada alcanzó para ver los eventos que estaban por venir. Jesús lloró porque vio que los que estaban allí llorando por Lázaro, otros judíos que estaban allí llorando por Lázaro, serían los que más adelante procurarían matarlo. También Jesús miró un poco más adelante en el futuro y vio las consecuencias que tendría el pueblo judío al haber rechazado a su Salvador. Vio cómo la ciudad de Jerusalén iba a ser sitiada por los romanos y cómo iba a ser destruida, que muchas personas iban a perder la vida allí sin esperanza, sin salvación, sin esta esperanza de resurrección que él acababa de darle a Marta y a María. También dice el deseado de todas las gentes que Jesús vio el desenlace de la historia, desde la entrada del pecado con nuestros primeros padres, Adán y Eva, como Caín mató a Abel, y el desenlace de la historia hasta nuestros días, hasta el día que Él vuelva. Entonces Jesús se enterneció, su corazón sintió la pena de la carga del pecado, y por esta razón Jesús lloró. Sin embargo, las personas pues, no lo pudieron ver, no lo pudieron comprender. Y el versículo 41 continúa diciendo: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Así que después de que Jesús lloró, inmediatamente encontramos otra lección. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Qué hacemos cuando las cargas nos agobian? Orar, buscar la ayuda de Dios, hablar con nuestro Padre, comunicarnos con Él. Entonces dice el versículo 42, Jesús oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí en el versículo 42 encontramos la clave de por qué Jesús no había llegado, no había vuelto tan aprisa, tan de pronto como yo hubiese esperado, o como Marta y María hubieran esperado. Jesús no había vuelto porque aunque Él no había provocado la muerte de Lázaro, Jesús, Dios, no provoca el mal en sus hijos. Sin embargo, utiliza ese mal para gloria de Dios. Jesús no provocó la muerte de Lázaro, pero fue la oportunidad para que en público, con muchos testigos, amigos y enemigos, quedaran disipadas todas las dudas de dónde provenía el poder de Dios, de Jesús. Los fariseos se habían encargado de decir que Jesús pues prácticamente era un charlatán, que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús hacía milagros únicamente con el poder de Satanás.
Esto era totalmente falso. Habían desacreditado muchos milagros de los que Jesús había hecho. Y esta fue la oportunidad que Jesús usó, que Dios usó por la lamentable muerte de Lázaro, para que quedaran disipadas todas estas dudas. Jesús mismo lo dice en el versículo 42, déjame leerlo otra vez. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que, dicho esto, versículo 43, ocurre el milagro. Dicho esto a gran voz, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y uno de los milagros más maravillosos que se encuentran en la Biblia ocurrió. Lázaro, un muerto de 4 días, seguramente en estado de descomposición. Me imagino que todo lo que se había descompuesto regresó a la normalidad y salió vivo. La lección pregunta, la lección de escuela sabática, seguro tú lo leíste y te acuerdas, la lección pregunta: ¿cuál milagro consideras que es más impresionante? ¿La resurrección de Lázaro o la alimentación de las 5,000 personas? La verdad es que no tengo idea. Tal vez ver resucitar a un muerto parecería más impresionante, pero alimentar a 5,000 personas tampoco es poca cosa. La verdad es que cualquier milagro a mí me tiene muy impresionado, a mí me tiene muy apantallado. Y los milagros son eso, ¿no? Pues cosas que como seres humanos no podemos explicar, situaciones extremas en las que tú y yo no podríamos hacer nada, o nadie podría hacer nada, pero por obra y bendición de Dios algo ocurre. Ahora, una de las cosas más importantes, más interesantes de la lección, y que a mí me gustaría que te quedaras con ella, es uno, que los problemas también van a llegar a tu vida, pero Jesús está listo para ofrecerte la solución, la salida, para acompañarte, para estar contigo, para no dejarte solo. 2, que Jesús te acompaña en el sentimiento, en la tristeza. También es importante sacar de esta lección que la muerte es un sueño, que tenemos una esperanza, que un día volveremos a ver a nuestros seres queridos, que un día ya no habrá por qué llorar, que un día Jesús volverá hay un himno que dice: oh, si ya fuera hoy, ¿no? Qué alegría, qué bendición sería que la maldad se acabara, se terminara. Esta es una lección de las más importantes. Pero a mí me gustaría hacerte una invitación antes de cerrar este estudio de la escuela sabática. Es cómo termina el capítulo 11 de este capítulo, de este libro de Juan. ¿Cómo reaccionas ante un milagro de esta naturaleza? ¿Qué vas a hacer una vez que estamos platicando esta historia? Una vez que pasa algo impresionante en tu vida, una vez que ves el poder de Dios, una vez que te enteras de lo que Dios es capaz a través de su palabra, ¿qué vas a hacer? Mira lo que pasó en esta historia. En el versículo 45 dice, 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Así que muchos vieron y creyeron. Muchos aprovecharon la oportunidad y dejaron a un lado sus dudas, sus temores, dejaron a un lado todos los comentarios, todo lo que podía haber nublado su entendimiento, y decidieron creer en él. Pero dice el 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no
que toda la nación perezca. Bueno, aquí también hay un poco de profecía, ¿no? Porque finalmente Jesús murió para salvación de todos. Pero él no lo estaba pensando de esa manera. Él lo estaba pensando únicamente por el coraje, por la necesidad que tenían de protagonismo, de fama, de que Jesús, al ser un nuevo maestro, presentaba la salvación de los hombres de una forma maravillosa, sorprendente, a nuestro alcance, sin tantas complicaciones como lo hacían los fariseos. Por eso no les gustaba la presencia de Jesús, y por eso en ese momento decidieron acabar con la vida de Jesús. De hecho, hay un subtítulo que dice el complot para matar a Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con esta historia, con esta verdad? Vamos a decidir a matar a Jesús en nuestro corazón, apartarlo de cada una de nuestras decisiones, negar que Él existe, negar que estas historias son reales, negar la promesa que Él nos dejó. ¿O por qué no hacemos como los amigos de Marta y María, que decidieron creer en Él, que vieron un milagro y decidieron dejar a un lado sus dudas y confiar en sus promesas y creer que Él volverá y que el día que Él vuelva será para bendición? Mientras ese día llega, sigámonos preparando, sigamos estudiando la lección de escuela sabática, busquemos las verdades que están en la Biblia. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, querido amigo. Me dio mucho gusto saludarte, que pases y que sigas teniendo un feliz sábado. Si te ha gustado esta lección, puedes suscribirte, darle like al video y activa la campanita. Casi se me olvida, compártelo con tus amigos. Nos vemos a la otra. Bye.